Empezamos esta historia. En la secta Tianlan, en la plantación de frutos del Dao, se veía al protagonista recostado junto a una mata mientras pensaba con desconcierto qué estaba pasando y dónde se encontraba. Se preguntaba si no debería haber ascendido ya, si acaso aquel lugar era el mundo celestial, aunque no lo parecía en absoluto, y trataba de comprender qué había ocurrido realmente. Recordaba con absoluta claridad que había viajado desde la tierra al mundo de cultivo, en el reino de Nanyuan. En ese mundo cruel pasó innumerables dificultades y practicó arduamente durante 1270 años. Superó la tribulación del mundo mortal, la tribulación del corazón humano y las 13 tribulaciones celestiales, y logró el Dao de Mahayana. Finalmente, ascendió tras superar la tribulación. Sin embargo, en ese momento no sentía ninguna fluctuación de poder en su interior y había regresado al cuerpo de un mortal. Se preguntaba si había fracasado en su ascensión y su alma había viajado de nuevo, pero aquel era realmente su cuerpo original. No había energía espiritual en el aire, aunque todo estaba impregnado de otra energía que nunca antes había visto. Esa energía era similar a la energía espiritual y poseía efectos de iluminación y dotación de poder, por lo que podía usarse para la práctica. Mientras practicaba, escuchó a una chica mencionar que Xiao Tian y los demás se habían ido hacía mucho y que no entendía por qué aún no habían regresado. En ese instante, el protagonista se percató de algo y se sorprendió al darse cuenta de que tan fácilmente había entrado en el camino y había alcanzado el primer nivel de refinamiento del ki. La circulación de la técnica era extremadamente fluida, mucho más efectiva que la energía espiritual, lo que lo llevó a preguntarse qué clase de mundo era aquel. Sin embargo, enseguida notó que algo no estaba bien. Había una impureza en esa energía, como si tuviera conciencia propia, llena de malicia. No era natural como la energía espiritual, sino que debía ser un producto artificial. Si no fuera por su guía mediante la técnica, era probable que los mortales que la tocaran durante mucho tiempo sufrieran consecuencias impredecibles. La chica que había visto antes se acercó preguntando si Liang Liang estaba borracho o tenía hambre, diciéndole que no se preocupara, que Xiao Tian y los demás habían ido a buscar comida. El protagonista apartó la mano de ella y le preguntó quién era. La chica, asombrada, exclamó que, por los dioses, si acaso ya no estaba loco y si no estaría soñando. Él recordó vagamente que parecía haber estado loco antes y que, gracias a esa chica, algo había cambiado en él. Entonces se detuvo en seco al darse cuenta de quién era ella. Poseía el legendario cuerpo santo de Jin Yuan, y la energía de Jin Yuan dentro de su cuerpo era algo que innumerables cultivadores anhelaban. Mientras tanto, en otra parte, un grupo de chicos se quejaba de tener tanta hambre que sentían que morirían si no encontraban algo de comer pronto. Se preguntaban si no eran los elegidos por los dioses y por qué los inmortales los habían dejado allí, concluyendo que debía tratarse de una prueba de perseverancia. Recordaban haber oído que los elegidos del pasado se habían convertido en inmortales. Aún así, aquel lugar les daba miedo y preguntaban si no habría cosas extrañas, aunque se tranquilizaban recordando que estaban dentro de la secta Tianlan. De pronto descubrieron bayas y, llenos de emoción, comenzaron a comerlas, comentando que no habían probado nada desde el día anterior y que estaban dulces y deliciosas, aunque también notaban que aquellos árboles crecían de forma extraña y bloqueaban el camino. Entonces uno de los árboles habló, instándolos a comer rápido, diciendo que todos habían sido elegidos por los dioses y que eran personas afortunadas. Al escuchar eso, uno de los chicos gritó aterrorizado al darse cuenta de que eran árboles vivos. Los árboles los instaban a unirse a ellos, a sentir la voluntad de los dioses, proclamando que el gran inmortal Taixu los observaba. Presas del pánico, los chicos intentaron huir, gritando que aquel lugar era extraño y advirtiendo que uno de ellos estaba corriendo en la dirección equivocada. De vuelta con el protagonista, la chica le dijo que era Zhen Xiaoling y le preguntó si la recordaba, explicando que quizá las hierbas que había recolectado días atrás habían surtido efecto y expresando su felicidad. El protagonista respondió que se llamaba San Yuan, que no era su hermano loco y que quería saber exactamente dónde estaban, el nombre del mundo y del país. Ella explicó que ese era el reino Cheng, que estaban en el territorio de la secta Tianlan, fuera del reino Cheng, y que no sabía más. San Yuan reflexionó que nunca había oído hablar del reino Cheng ni de la secta Tianlan, y que aquel mundo no parecía ser el reino de Nanyuan. Zhen Xiaolin confirmó que la secta Tianlan estaba compuesta por inmortales que practicaban artes celestiales y que, fuera de su pueblo Zen, todo estaba lleno de cosas extrañas, sobreviviendo solo gracias a la protección de los inmortales. Él preguntó qué eran esas cosas extrañas, y ella respondió que tampoco las había visto nunca, ya que desde pequeños no habían salido del área protegida. Cada año, la secta Tianlan se llevaba a un grupo de niños elegidos por el inmortal Taikin, y ese año habían sido ellos. San Yuan preguntó si el inmortal Taikin también era un cultivador,
pero ella negó, explicando que el inmortal era un dios venerado y adorado por todos los inmortales de la secta Tianlan. Antes de que pudiera preguntar más, los chicos regresaron aterrados gritando que debían irse de inmediato porque los árboles de allí eran cosas extrañas que hablaban. Uno de los chicos comenzó a transformarse, con ramas brotando de su cuerpo, convirtiéndose poco a poco en un árbol mientras gritaba de dolor y pedía ayuda. San Joan observó que aquel lugar estaba impregnado de una energía maligna y que el contacto prolongado hacía que se convirtieran en eso. Explicó que sus cuerpos ya se habían vuelto de madera y no había medicina para curarlos, aunque no deberían haber estado expuestos tanto tiempo, preguntando qué más habían tocado. Al saber que todos habían comido las bayas, explicó que aquellas plantas habían crecido allí durante años y que las bayas estaban infectadas con esa energía, por lo que esa era la razón de su transformación. Ante las protestas de los chicos, que no entendían cómo podía pasarles eso si habían sido elegidos por el inmortal Taikin, San Joan afirmó que aquellos supuestos inmortales no eran más que demonios. Le dijo a Zhen Xiaolin que ella tenía algo en su interior que necesitaba y que, a cambio, podía sacarlos de allí, permitiéndole incluso pedir otro deseo. Ella preguntó si cualquier deseo estaba bien, y él respondió que mientras estuviera dentro de sus capacidades. Entonces ella pidió que la protegiera toda la vida. San Joan consideró que aquel mundo estaba lleno de peligros y que esa petición era comprensible, que aunque un mortal viviera como máximo un siglo, no era excesivo a cambio del valioso ki de Jin Yuan. Aceptando el intercambio. 5 días después, se escuchaba a 2 personas hablar sobre que en el vivero quedaban pocos árboles de Dao vivos y que pronto llegaría el día en que el inmortal se manifestaría, provocando una grave escasez de frutos de Dao para los discípulos de rango inferior. Comentaban que, por suerte, habían traído algunas semillas en secreto. Mientras tanto, los chicos hambrientos luchaban por resistir, ignorando las voces de los amigos ya convertidos en árboles que los incitaban a comer. Finalmente, los seguidores del inmortal aparecieron, sorprendidos de que aún quedaran semillas sin germinar, decidiendo matarlos para evitar problemas. En ese momento, San Joan intervino, enfrentándose a quienes se llamaban a sí mismos inmortales. Ellos se burlaron, afirmando que las semillas no conocían la muerte, declaró el enemigo con arrogancia, y en ese instante activó la técnica celestial de Sangoin, transformación a voluntad. Ante eso, el protagonista activó el método de refinamiento de energía, técnica de flamas ardientes, lanzó el ataque sin vacilar y lo terminó carbonizando por completo. El otro inmortal, sorprendido, exclamó con furia si eso era manipulación de llamas y preguntó quién era en realidad, mientras activaba la técnica celestial de Sangoin, maestro divino de hielo. El protagonista reaccionó de inmediato y gritó que fuera rápido, activando la técnica de espinas terrestres. El seguidor del inmortal, alarmado, gritó que también podía manipular tierra y piedra, preguntándose qué clase de monstruo era ese tipo. Pero en ese momento el protagonista apareció a su espalda y activó la técnica de inercia de espada, derrotándolo por completo. El chico que observaba la escena, completamente asustado, murmuró si eso realmente era un inmortal y cómo podía ser derrotado de esa manera, exclamando que era increíblemente fuerte e impresionante. Entonces el protagonista explicó que esa energía se llamaba Ipuro y que, aunque conservaba la experiencia de su vida pasada, en solo unos pocos días había logrado romper el nivel 13 de refinamiento de energía. Tal como esperaba, ese Ipuro no era común, pero sin una píldora de fundación no podía avanzar al periodo de fundación, por lo que debía buscar ingredientes para refinar la píldora de fundación. El chico, todavía impactado, dijo nervioso que loco, no, hermano loco, esa técnica había sido impresionante y le preguntó si podía enseñarle. El protagonista respondió que esos debían ser los guardias y que aprovecharan que no había vigilancia, ordenándole que lo siguiera. El chico se giró hacia su hermana y le dijo que se apuraran y salieran de allí cuanto antes. Pasamos a la escuela de Sangoin, en la secta Tianlan. Alguien pregunta a Han Gonse cómo van los preparativos para la ceremonia, y Han Gonse responde que todo está listo, que las 500.000 frutas del Dao ya están colocadas en el altar. Uno de los ancianos dice que mañana es el día en que el inmortal desciende a recoger las frutas del Dao y le ordena actuar con extrema precaución. Otro anciano pregunta cómo van las semillas del árbol de las frutas del Dao ese año, y Han Gonse responde que, informando al anciano, actualmente en las aldeas cercanas a la secta Tianlan la tasa de natalidad de los niños mortales es baja, que 9 de cada 10 aldeas solo tienen ancianos y enfermos, y que ese año han recolectado solo 1/3 de los jóvenes en comparación con años anteriores. El anciano, enfurecido, pregunta y ordena que vaya de inmediato a las aldeas cercanas a buscar más gente, preguntándole si necesita que le enseñe eso y diciéndole que compre o secuestre, como quiera, porque eso afecta la supervivencia de la secta Tianlan, y aún no termina de hablar cuando se descontrola. Uno de los ancianos presentes grita que vayan rápido a buscar las frutas del Dao y menciona el nombre del anciano Shua. Otro anciano ordena a Han Gonse que vaya y organice el asunto de las semillas lo antes posible, y él responde afirmativamente,
Un subordinado informa a Han 11 que murieron 2 guardias de la plantación número 9, confirmando que uno fue quemado y el otro decapitado, y que parece que ambos intentaron llevar semillas a la secta en secreto. Han 11 reflexiona si se trata de invasores externos o si alguna facción interna quiere aprovechar la ceremonia para desestabilizar su posición, y decide que, como mañana es la ceremonia, por ahora no harán un escándalo, que no lo divulguen y que resolverá el asunto después de la ceremonia. El chico, mirando por la ventana, dice que siempre ha sido una patrulla dispersa y que parece que no han prestado atención a su fuga, alegrándose, y comenta que llevan días sin comer y que la comida de esos tipos es deliciosa. La hermana le responde que se calle y que no olvide dónde están, y el chico dice que no hay nada que temer, que ya le dijo que está el hermano loco, que esos tipos no son nada del otro mundo, que se llaman a sí mismos inmortales frente a ellos, pero que con un solo movimiento del hermano loco caen, asegurando que definitivamente aprenderá del hermano loco y que en el futuro protegerá a su hermana. Luego pregunta qué está haciendo el hermano loco solo y por qué no baja, y la hermana responde que no sabe, que se llevó un montón de cosas arriba y que no lo moleste. El protagonista, con un montón de materiales, dice condensación y explica que esos materiales son similares a los originales, que la bandera de formación de bajo nivel tiene un efecto del 90% del original y que es suficiente, que actualmente solo puede confiar en ese puro para cultivar y que antes de irse debe hacer algunas reservas. Mientras comienza a cambiarse de ropa, el chico exclama que está lleno y que nunca ha comido algo tan delicioso en su vida, y la hermana le dice que se calle y que no olvide dónde están, mientras él responde que no hay de qué preocuparse porque está el hermano loco. En ese momento, una ventisca los interrumpe y aparece el protagonista diciendo que esperen allí y que regresará pronto, activando la técnica de control de objetos y marchándose sobre la espada, mientras el chico comenta que verdaderamente la ropa hace al hombre. El protagonista dice que las 72 ubicaciones alrededor ya están listas y que solo falta el núcleo central de la formación, que manipular una espada de hierro común con la técnica de control de objetos es lento y consume mucho, y que debe reunir materiales para fabricar artefactos, mientras ve algo debajo de él y dice que esas frutas crecen en esos cuerpos arbóreos, afirmando que esa secta es realmente repugnante. La hermana, mirando por la ventana, escucha al chico decirle que descanse un poco, que el hermano loco es tan fuerte que no hay de qué preocuparse. De repente, alguien grita los nombres An-Min y Angon y ordena que abran la puerta. Los chicos aterrados miran, la persona detrás de la puerta grita que son ustedes dos, que abran rápido porque tiene un asunto urgente. El chico pregunta qué hacen y la voz desaparece. En ese momento, el seguidor del inmortal ataca la puerta, entra y dice que lo sabía, que esos dos no se atrevían a abrir la puerta, que resulta que eran 2 semillas, que de qué plantación, qué buena suerte, que ahora son suyos. Y activa la técnica celestial de Sangoin, transformación a voluntad. El chico protege a la hermana, mientras el protagonista activa la técnica de llama ardiente, el enemigo bloquea el ataque pero su fuerza no es suficiente y el protagonista lo envía a chocar contra una pared. El seguidor del inmortal pregunta quién es, y el protagonista activa el control de objetos y ataca con su espada, mientras el seguidor contraataca diciendo que está buscando la muerte y absorbe la espada del protagonista, y este se percata de algo y pregunta qué es eso. Entonces el protagonista activa la formación de llamas devoradoras y termina calcinando al enemigo. Luego el protagonista protege a sus amigos y a su hermana, activa la técnica de control de objetos y se van del lugar con sus compañeros. Ya en otro lugar, alguien gritó furioso contra Han 11, preguntándole si así era como cumplía con su deber y reclamándole que no se hubiera dado cuenta de que la secta había sido invadida. Otra voz se alzó diciendo que había sido un error que los ancianos la nombraran encargada interina de la secta, afirmando que, siendo todos de la secta interna, ella los hacía quedar mal. Alguien más gritó el nombre de Han 11 y acusó que su hermano había sido asesinado y que ella no podía eludir la responsabilidad. También le recordaron que al día siguiente era el día en que el Xiansun se manifestaría y que, si algo salía mal, tendría que asumir la responsabilidad. Entonces alguien intentó calmar la situación y pidió a hermano Wei que se tranquilizara. Han 11 respondió con firmeza que ella se haría cargo del asunto y ordenó a todos que mantuvieran la calma. Luego Han 11 dio órdenes para la ceremonia del día siguiente, pidiendo que los discípulos patrullaran estrictamente en todas partes y que esa noche todos los discípulos de patrulla registraran toda la secta. Dijo que en un momento tan crucial no podía permitirse problemas y que, sin importar si el invasor era un cultivador o algo extraño,
extraño, definitivamente lo atraparía. La escena cambió hacia la cueva de una montaña, donde se encontraba el protagonista. Su hermana le preguntó con preocupación si estaba bien y él respondió que estaba bien. Entonces reflexionó que los métodos de hechizo en la etapa de refinamiento del ki eran pobres y que tampoco había artefactos mágicos. Al enfrentarse a un oponente un poco más fuerte, esos métodos resultaban inútiles. Pensó en la técnica de ki de espada, la técnica de manipulación de objetos, la técnica de fuego, la técnica de espinas de tierra y la técnica de repulsión, y recordó que apenas colocar una formación mágica de nivel más bajo ya había agotado todo su poder. Recordó que en su vida pasada había acumulado 1000 años de experiencia y que en su mente existían innumerables técnicas avanzadas, pero que incluso la más inferior requería al menos el nivel de fundación para poder ser practicada. Reflexionó que, al alcanzar el nivel de fundación, ya se podía practicar la técnica de la espada del arreglo divino del origen celestial, pero que por ahora solo podía encontrar la manera de crear algunos artefactos para aumentar su poder. El amigo del protagonista se quejó, llamándolo hermano loco, preguntándole si podía volar más despacio la próxima vez, diciendo que todo lo bueno que había comido esa noche se había desperdiciado y que había un mal olor. También comentó que ese no era ese gran hombre. La hermana del protagonista observó dos cosas y dijo que parecían estar secas. El protagonista respondió que sí, que eran el estómago y el brazo de una persona. El amigo reaccionó con horror, diciendo que era asqueroso usar partes del cuerpo humano como armas y que era nauseabundo. El protagonista explicó que en el estómago, aparte de una gran cantidad de riquezas, solo estaba ese brazo seco, que solo podía ser utilizado para crear un artefacto mágico, y que eso era realmente increíble. Dijo que el estómago podía almacenar objetos y que el brazo seco parecía poder absorber objetos externos a la fuerza, y que ambos eran habilidades espaciales. Afirmó que intentaría fusionar ese brazo con la espada de hierro y que, por ahora, forjaría un artefacto mágico semiterminado. La hermana comentó que, ya que habían escapado, podían escapar aún más lejos. El amigo del protagonista se lamentó por su muslo de pollo. Mientras tanto, el protagonista comenzó a trabajar la espada con el brazo que tenía y dijo que aún tenía cosas que hacer, pero que esa noche la secta seguramente estaría muy vigilada. Pensó que al día siguiente celebrarían alguna ceremonia y que aprovecharía para actuar. Les aseguró que no se preocuparan y que, después de tener éxito, los llevaría a ellos y a los demás lejos de ese lugar maldito. Al día siguiente, los seguidores del inmortal informaron a la hermana mayor que, además de sus 700 discípulos guardianes, los 5 ancianos y 3500 discípulos de la secta ya se habían retirado por completo. Preguntaron si ellos también deberían retirarse, pero Han-on se respondió que esperaran un poco más. Alguien señaló que el Xiansun estaba a punto de manifestarse, pero Han-on se respondió que precisamente por eso no podían irse, que la ceremonia era crucial para la supervivencia de la secta y que no podía haber errores. También afirmó que el invasor seguramente todavía estaba cerca y que, sin importar cuál fuera su propósito, debía atraparlo. El protagonista observó que la vigilancia se había vuelto mucho más estricta y pensó que activar la gran formación debía hacerse cerca del núcleo de la formación, esperando que cuando comenzara la ceremonia hubiera una oportunidad. Se sorprendió al ver tantas torres de vigilancia construidas en una noche usando una habilidad para cambiar la forma de los objetos y decidió acercarse lo más posible. Mientras volaba, cayó en una trampa y terminó cortando un hilo. Han-on se anunció que lo había encontrado en el distrito oeste de la secta y que un discípulo que no pertenecía a la secta había activado la línea de detección número 174. Ordenó transmitir su orden y notificar a todos los discípulos guardianes cercanos para rodear esa área. Los seguidores gritaron que lo atraparan y ordenaron a los discípulos artesanos bloquear su camino, señalando que ese chico podía volar. El protagonista se reprochó su descuido, diciendo que sin percepción espiritual era realmente inconveniente y que ni siquiera había notado esa trampa. Se ordenó dirigirse rápidamente al lugar de la bandera de la formación, activar la formación y escapar inmediatamente. Usó la técnica de repulsión y logró esquivar un ataque en el último momento. Han-on se lo acusó de causar problemas en la secta Tianlan y preguntó si era él, activando entonces la técnica inmortal de Sang-Xing, condensación suspendida de objetos. El protagonista, moviéndose a gran velocidad, esquivó los ataques y pensó que no sentía el cambio en el espacio, que no era teletransportación y que parecía que un arco y flechas habían aparecido de la nada. Considerándolo realmente asombroso, decidió no demorarse más y avanzar a toda velocidad hacia el núcleo de la formación. Han-on se observó que al despegar del suelo, sin edificios que obstruyeran la vista, era justo lo que necesitaba, y volvió a usar la condensación suspendida de objetos. El ataque alcanzó al protagonista, encerrándolo en un cubo. Los seguidores del inmortal gritaron que lo habían atrapado y que había quedado encerrado en el bloque de hierro, deseando que el arte que les otorgaran también fuera la condensación suspendida de objetos. Dijeron que no era de extrañar que Han-on se tuviera esa habilidad, que estaba bien merecida,
y que solo ella y el anciano Qian, otorgados por el Xiansun, tenían esa habilidad en toda la secta. El protagonista activó un artefacto mágico de baja calidad, la espada de oro de cobre, rompió el cubo y atacó al enemigo, quien se cubrió. Han Gong se reconoció que tenía algo de habilidad y volvió a usar la condensación suspendida de objetos. Mientras se preparaba otro ataque, el protagonista intentó destruirlo, pero no pudo. Han Gong se afirmó que ahora sí no podía hacer nada. Mientras escapaba, el protagonista pensó que crear un objeto tan grande de la nada era simplemente inconcebible y se preguntó por qué la técnica se descomponía sola. Al mirar atrás, vio que el cuerpo de Han Gong se descontrolaba y escuchó que alguien decía que el Xiansun se estaba manifestando, mientras ella caía del cielo y el protagonista observaba lo que estaba sucediendo. Los seguidores del inmortal entraron en pánico, diciendo que estaban perdidos y que el Xiansun se había manifestado, pidiendo que mantuvieran la mente en calma y que no pensaran en cosas extrañas. El amigo del protagonista se sorprendió al ver que el cielo se había oscurecido de repente, y entonces se reveló que, sobre los 9 cielos, había aparecido una enorme figura. El protagonista observó la figura en el cielo y dijo que eso era lo que ellos llamaban el inmortal Taikin, pero se preguntó qué era ese sonido y si había activado la maldad dentro de él, intentando corromperlo. Reflexionó que quizá esa era la razón del sufrimiento de esos discípulos de la secta y recordó que había cultivado durante 1000 años, superado innumerables tribulaciones y cortado los 3 cuerpos. Entonces preguntó qué era esa existencia y si también pretendía corromper su voluntad. Mientras lo miraba, el inmortal le devolvía la mirada con una sonrisa. El protagonista pensó qué clase de inmundicia maligna era esa cosa y se preguntó cómo se atrevía a llamarse inmortal. Sin embargo, notó que sobre el firmamento no se percibía ninguna existencia real y se preguntó si solo era una proyección ilusoria. Mientras tanto, los seguidores del inmortal gritaban que resistieran, que mantuvieran la calma y que aguantaran, afirmando que el inmortal se iría inmediatamente después de llevarse todos los frutos del Dao. El inmortal descendió para llevárselos y los seguidores comenzaron a gritar emocionados que el inmortal había descendido, alabando al inmortal Taikin y suplicando que los llevara a ascender y convertirlos en inmortales. Al mismo tiempo, los frutos del Dao parecían resonar con el mismo deseo de ascender y desprenderse del mundo mortal. El protagonista se dio cuenta de que el inmortal estaba absorbiendo esos frutos y pensó que era perfecto, porque los ignoraba por completo. Decidió aprovechar ese momento para activar la formación y marcharse rápidamente. Entonces comenzó a activar la formación de concentración espiritual de 9 elementos. Los seguidores del inmortal observaron que la energía pura dentro de la secta se estaba concentrando en un solo lugar y se preguntaron qué estaba pasando. El protagonista confirmó que, tal como lo sospechaba, la formación de concentración espiritual funcionaba y que así absorberían toda la energía pura de ese lugar. Mientras continuaba acumulando la energía pura, el inmortal se percató de ello y se dirigió a atacarlo. El protagonista se sorprendió al darse cuenta de que había notado su presencia y resistió con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, los ancianos seguidores del inmortal se preguntaban qué estaba pasando, diciendo que, aunque se habían escondido tan lejos, la voluntad del inmortal aún podía afectarlos. Se preguntaron qué estaba ocurriendo en la secta y por qué el inmortal estaba tan agitado esa vez. Ordenaron a los discípulos conscientes que trajeran rápidamente los frutos del Dao y afirmaron que podían sentir la emoción del inmortal, que era miedo. El protagonista sintió que ese sonido estaba activando su carne y su sangre y concluyó que la energía pura ya era suficiente, por lo que debía alejarse de allí rápidamente. Entonces escapó del inmortal. Mientras tanto, su amigo se preguntaba por qué el hermano loco aún no había regresado y temía que le hubiera pasado algo. De repente vio algo extraño y gritó con terror, preguntándose qué clase de monstruo era ese. La hermana reconoció al protagonista y gritó que era el hermano loco, preguntándole si estaba bien. El protagonista respondió que sí, que era él, pero la hermana se sorprendió al verlo y le preguntó qué le había pasado. Él dijo que no había tiempo para explicaciones y que primero lo siguieran para salir de allí. Entonces se marcharon a gran velocidad, mientras el inmortal los observaba con furia. Luego la escena cambió a la aldea Xinhua. Una mujer le dijo a su esposo que llevaba 5 días sin comer ni beber y le pidió que saliera a comer algo. El esposo la insultó y le ordenó que se alejara, amenazando con matarla. Los aldeanos comentaron que era un desalmado por decirle algo tan hiriente a su esposa recién casada y afirmaron que la señora Su era realmente desafortunada. Le pidieron que saliera, que viviera bien con la señora Su y que no se dejara morir de hambre allí dentro. El esposo les gritó que se callaran y que se largaran todos, amenazando con matarlos. Los aldeanos, al verlo, dijeron que ese tipo era imposible y decidieron dejarlo morir allí dentro, mientras el esposo los observaba por un ojo. En las montañas, la hermana del protagonista exprimía un trapo mientras lo miraba con preocupación y le preguntaba si estaba bien y cómo había podido terminar en ese estado. El protagonista le respondió que no se preocupara,
que desde que había salido de allí se estaba recuperando poco a poco. Su amigo comentó que la secta Tianlan era realmente un nido de demonios y que, incluso siendo tan fuerte, había quedado así, por lo que debían regresar rápidamente al pueblo de la familia Sen para contarles la verdad a todos y alejarlos de ese lugar. La hermana le pidió que dejara descansar un poco al hermano Feng. El amigo respondió que estaba mucho mejor que la noche anterior, aunque aún así daba un poco de miedo mirarlo, mientras se quejaba de que le picaba el brazo. El protagonista preguntó si no habían visto ayer esa sombra en el cielo. La hermana respondió que una sombra, y su amigo dijo que solo habían visto que, al mediodía, el cielo se oscureció de repente. El protagonista pensó que ellos no habían podido verla y se preguntó si solo él podía verla porque había absorbido la malicia de ese Kipuro. Reflexionó que la malicia era un peligro oculto, pero que por ahora solo podía practicar usando el Kipuro, por lo que no podían descartar esa oportunidad. Explicó que había condensado aproximadamente un 30% del Kipuro de la secta Tianlan en esas cientos de piedras puras, lo que sería la base para su progreso futuro. Dijo que debía avanzar rápidamente al estado de fundación y encontrar una técnica que pudiera resolver la malicia entre ellos, y añadió que además estaba ese asunto pendiente. De repente, su amigo gritó con horror, preguntando qué era esa cosa tan repugnante y si era un bulto que hablaba. El protagonista explicó que lo llamaban fruto del Dao y que parecía provenir de esos hombres árbol, y que se había llevado uno el día anterior. El fruto del Dao gritó que lo dejaran regresar, diciendo que estuvo a punto de volver al abrazo del maestro inmortal. La hermana se preguntó si antes había sido una persona y dijo que era una lástima. El fruto del Dao los insultó, llamándolos gusanos abandonados por el maestro inmortal y afirmando que ellos eran los afortunados que serían llevados al ascenso por el maestro inmortal. El protagonista le preguntó qué era realmente ese inmortal Taikin. El fruto del Dao respondió que el maestro inmortal no era una cosa, sino un inmortal, el inmortal Taikin, y le dijo que se convirtiera en fruto del Dao como él, porque entonces el maestro inmortal lo llevaría. El protagonista acabó con el fruto del Dao y dijo que todo eran puras tonterías y que parecía que no podían obtener respuestas útiles, explicando que su mente estaba rota y que ya no podía considerarse humano. El protagonista reflexionó que ese mundo era más extraño de lo que había imaginado y expresó su esperanza de que existiera alguna hierba espiritual con efectos similares al elixir de fundación. Su amigo, con gesto de disgusto, dijo que necesitaba lavarse. En otro lugar, un fruto del Dao gritaba que lo soltaran y llamaba gusanos a quienes lo retenían, diciendo que al esconderse serían abandonados por el maestro inmortal. Un anciano seguidor del inmortal preguntó cómo se sentía después de comer 50 de los mejores frutos del Dao. Uno de los ancianos deformes respondió agradeciendo a los ancianos y diciendo que ya no escuchaba la voz del maestro inmortal. Los otros ancianos comentaron entre ellos que ahora estaba consciente y que parecía haberse salvado. Otros discípulos supervivientes dijeron que la anomalía del maestro inmortal podría haber sido causada por ese intruso, afirmando que no había nadie más en ese momento. Uno de ellos admitió que había fallado, permitiendo que esa persona se llevara gran parte del Kipuro de la secta usando algún método desconocido. También discutieron que, aunque el inmortal Taikin se había manifestado, el Kipuro de la secta se había enriquecido, lo que apenas afectaba el crecimiento del árbol del fruto del Dao. Sin embargo, señalaron que el maestro inmortal había mostrado miedo, lo que seguramente estaba relacionado con esa persona. Recordaron que en todos esos años nunca habían escuchado de tal manifestación del maestro inmortal y concluyeron que, sin importar si esa perturbación era buena o mala, podría ser su oportunidad de liberarse del maestro inmortal. Los ancianos coincidieron en que, cualquiera que fuera el origen de esa persona, seguramente estaba relacionada con el maestro inmortal y ordenaron que, en cuanto Han 11 se recuperara, dibujara un retrato del intruso de inmediato y que capturaran a esa persona a toda costa. Mientras tanto, el grupo del protagonista avanzaba por el bosque. El protagonista dijo que ya casi estaba recuperado y que podía caminar solo. Su amigo comentó que, para evitar la secta Tianlan, habían dado un gran rodeo y que ya ni siquiera reconocía el camino, preguntándose cómo podrían volver a casa. La hermana observó que ya estaba oscuro y propuso buscar un lugar para que el hermano Feng pudiera descansar bien. El hermano pensó en voz baja que ya estaba cansado de escuchar a hermano Feng y que, aún así, ni siquiera se preocupaba por su propio hermano. Mientras avanzaban, se percató de una aldea a lo lejos. En la aldea, el esposo gritaba con furia a su esposa que lo repetiría una vez más y que se largaran. El hermano dio un paso al frente y llamó a la mujer, quien se sobresaltó y preguntó quiénes eran. La hermana intervino preguntando por qué gritaban tan fuerte a esas horas de la noche y dijo que habían asustado a alguien. El hermano respondió con una risa nerviosa, diciendo que se había emocionado demasiado. La hermana tranquilizó a la mujer y explicó que venían del cercano pueblo de la familia Sen y que no eran malas personas. La mujer repitió el nombre del pueblo con sorpresa, y la hermana añadió que habían sufrido un percance y buscaban refugio,
preguntando si podían quedarse esa noche. El protagonista se limitó a observar en silencio. La mujer dijo que estaba bien y que parecían buenas personas. Los hermanos se alegraron y agradecieron, diciendo que así no tendrían que dormir al aire libre. La esposa añadió que aún quedaba algo de sopa y arroz en casa y que podían comer un poco si no les molestaba. El hermano respondió con entusiasmo que no había problema, porque estaban hambrientos. De repente, notó algo extraño y señaló la ventana, diciendo que había algo mirándonos. La mujer explicó que era su esposo y que hacía unos días había comenzado a sufrir delirios. Los hermanos se disculparon, diciendo que habían pensado otra cosa. La mujer añadió que solo quedaba una habitación y que también había un establo, preguntando si los tres compartirían la habitación o no. El protagonista dijo que dormiría en el establo. La hermana intentó detenerlo, preocupada por su estado, pero él respondió que no se preocupara, que le gustaba estar solo, mientras miraba hacia el lugar donde había visto el ojo. El protagonista reflexionó que finalmente había reprimido la mayor parte de la malicia Taikin y que su fuerza se había recuperado en un 80%. Pensó que, hasta resolver la malicia interna, no podía acercarse de nuevo a la secta Tianlan. Agradeció tener esa espada mágica refinada, porque de lo contrario habría quedado atrapado en ese bloque de hierro. Aunque era solo un artefacto de bajo grado hecho de hierro común, al incorporar el brazo cortado heredaba parte de sus habilidades. Pensó que la bolsa de almacenamiento era significativamente más avanzada que el brazo, con un espacio interno de cientos de metros cuadrados, y que después de que la espada devoradora de metal reforzara el espacio, actualmente solo podía absorber a la fuerza objetos en un radio de 10 metros. No sabía el origen exacto de esos restos, que parecían solo carne y hueso ordinarios, pero poseían habilidades extrañas. Concluyó que no tenía mejor opción y que tallaría 2 patrones de refuerzo en la hoja para fortalecerla un poco más. En ese momento, preguntó quién estaba ahí. La mujer respondió llamándolo joven maestro. Mientras tanto, los hermanos descansaban en la habitación. El hermano se quejó de que, después de tantos días durmiendo al aire libre, finalmente podría dormir en una cama, y preguntó a su hermana a dónde llevaba la almohada. Ella respondió que el hermano Feng todavía no se recuperaba y que no podía resfriarse. El hermano comentó en broma que, después de todo, era su futuro cuñado y que sería malo que enfermara. La hermana se indignó y le preguntó qué estaba diciendo. El hermano insistió en que era obvio y que aún así lo ocultaba. El protagonista preguntó a la mujer por qué había venido. Ella respondió que no lo sabía, pero que desde que lo había visto ese día no había podido olvidarlo, y preguntó si él despreciaría que una joven ya estuviera casada. En ese momento, la hermana apareció y se disculpó por la interrupción. La mujer le dijo al protagonista que se quedara en el pueblo de Xinhua, junto a Sun Yang, y que permaneciera allí para siempre. De repente, lo atacó. La hermana, confundida, se preguntó por qué hacía eso, y vio una explosión que pasó cerca del protagonista. El protagonista dijo que hacía rato había notado algo extraño en ella, que no respiraba pero parecía estar viva, y que había pensado observarla un tiempo más. El hermano salió corriendo alarmado y preguntó qué estaba pasando. La hermana, nerviosa, preguntó quién era exactamente esa mujer. El hombre que estaba encerrado en la casa salió y, al ver al protagonista, se arrodilló, preguntando si era un inmortal. El protagonista lo tranquilizó, diciendo que estaba respirando. El hombre, desesperado, gritó que era un inmortal y le rogó que lo sacara de allí. Los hermanos se preguntaron qué estaba pasando exactamente. El hombre, aterrorizado, contó que era de la aldea de Liujia y que hacía 7 días había ido a la aldea vecina para recoger a su prometida Sun Yang. Explicó que, de noche, extrañamente se perdió y pasó por el pueblo de Xinhua. Dijo que se quedaron una noche allí y que esa misma noche su prometida fue engañada por la gente del pueblo y se la comieron viva. Contó que intentó escapar desesperadamente, pero que no pudo salir de ninguna forma, y que, sin otra opción, se escondió en esa habitación, cerrando la puerta. Dijo que lo más aterrador fue que, al día siguiente, Sun Yang apareció en la puerta, tratando de seducirlo para que saliera. Afirmó que esa noche la había visto con sus propios ojos ser comida viva, y que ella no podía ser Sun Yang. El demonio, envuelto en fuego, gritó que era Sun Yang y llamó a su esposo. Mientras se regeneraba, el protagonista volvió a incendiarla. La mujer dijo que, si la dejaba comer, él también podría ser como ella, inmortal, y que vivirían felices en ese pueblo para siempre. El hombre gritó que se fueran rápido y le pidió al protagonista que lo llevara lejos de allí. Los demonios del pueblo aparecieron preguntando si había nuevos invitados y diciendo que cuantos más hubiera, mejor para el pueblo, invitándolos a vivir en Xinhua. El hombre suplicó al protagonista que también lo llevara. El protagonista les dijo a sus amigos que se agarraran a él y se fueron a gran velocidad. El hombre corrió desesperado, mientras uno de los demonios lo llamaba para que se quedara. El hombre maldijo al protagonista, preguntándole qué tipo de inmortal era, diciendo que no lo dejaría en paz ni siquiera como un fantasma,
mientras los demonios acababan con él. El protagonista observó lo que había pasado y dijo que no podía llevar a 3 personas y que no podía salvarlo. Se fue del lugar y, de repente, atravesó una barrera y perdió el control de su poder. La hermana, alarmada, preguntó qué estaba pasando y por qué volvían allí. El hermano también se sorprendió, diciendo que claramente acababan de salir del pueblo. El protagonista respondió que la situación era complicada. Al amanecer, en el pueblo, el hermano gritó que se callaran, preguntando si todavía estaban afuera y diciendo que habían estado gritando toda la noche. Las personas convertidas en demonios comentaban que hacía un clima muy bueno y los invitaban a salir, diciendo que no tenían malas intenciones. La hermana observó que no habían parado en toda la noche y que, tal como había dicho el hermano Feng, no habían entrado. Las personas del pueblo llamaban a los inmortales para que salieran, diciendo que Sun Yang no había mentido y que habían renacido, invitándolos a ir con ellos porque era para su propio bien. El protagonista reflexionó que esa persona también había estado dentro de la casa varios días sin ser atacada y concluyó que los aldeanos tenían restricciones, que no podían entrar y salir libremente de las habitaciones de otros ni destruir edificios. Pensó que, si era así, y considerando que no podían salir de allí, los extraños no eran esas personas, sino ese pueblo. El hermano preguntó qué podían hacer y si podían escapar de allí. El protagonista respondió que no lo sabía y comparó la situación con la secta Tianlan, diciendo que, aunque los aldeanos no eran poderosos, sus habilidades eran asombrosas. Reflexionó que, en el mundo de la cultivación, ni siquiera los cultivadores avanzados tenían ese tipo de habilidades, y que esas habilidades eran como el poder de las leyes. De repente, el hermano gritó que alguien estaba viniendo desde fuera del pueblo, y el protagonista se sorprendió. Las personas que llegaban dijeron que se trataba de un extraño de nivel C y mencionaron el pueblo de Xinhua. Las personas que llegaron al pueblo dijeron que no les parecía gran cosa, pero que insistían en que también vinieran, que era muy fastidioso y que por ahora no parecía nada impresionante, aunque si lo soltaban en una ciudad habitada por humanos y lo dejaban desarrollarse durante un tiempo, se convertiría en algo verdaderamente temible, una entidad extraña. Los demonios del pueblo les dieron la bienvenida a la aldea de Xinhua y les dijeron que, ya que estaban allí, porque no se quedaban, asegurándoles que se enamorarían de ese lugar. El hermano le preguntó al hermano Feng qué debían hacer y si deberían rescatarlos, pero el protagonista respondió que era necesario, aunque no tenía ningún signo de respiración y ni siquiera eran humanos. Los demonios se lanzaron al ataque gritando que se quedaran allí con ellos para siempre, reclamando corazones y pulmones, diciendo que tenían hambre y que lo de la noche anterior no había sido suficiente. Sin embargo, cuando atacaron, apareció un demonio de nivel más alto que, a gran velocidad, cortó a todos los demonios de bajo nivel. El hermano gritó asustado al ver esa escena y dijo que lo sabía, que también eran monstruos. La hermana le preguntó al hermano Feng qué iban a hacer ahora, y el protagonista respondió que no detectaba ninguna fluctuación de energía en ellos, que probablemente no eran cultivadores y que podrían ser también entidades extrañas. Observó que parecían humanos, tenían conciencia y podían comunicarse, y se preguntó si esas entidades extrañas se parecían a las criaturas demoníacas de su vida pasada, concluyendo que debían encontrar cuanto antes a otros cultivadores para comprender ese mundo y sus conceptos básicos. El demonio de alto nivel llamó al espíritu errante, diciendo que aún quedaban 2 más. Los demonios maldijeron, preguntando si de verdad creían que podían matarlos, mientras el demonio de alto nivel seguía llamando al espíritu errante. Los demonios de bajo nivel comenzaron a devorarlo, pero algo extraño ocurrió y uno de ellos preguntó qué sucedía, mientras su cuerpo se derretía lentamente. El demonio de alto nivel se recuperó después de ser atacado y preguntó si lo habían hecho a propósito. Su compañero respondió que no iba a morir y que no tenía de qué quejarse. El demonio aceptó, aunque dijo que la mordida había dolido bastante, y explicó que los seres que poseía en Xinhua no se habían manifestado, que parecía tener una habilidad natural para neutralizarlo y que ya no tenía ganas de seguir jugando, ordenándole que se entregara y fuera directo a su cuerpo. A través del agujero en su pecho comenzó a absorber a los demonios de bajo nivel, mientras el grupo del protagonista también era arrastrado. El hermano gritó que la casa se estaba derrumbando y que la situación no pintaba nada bien, mientras la hermana decía que la fuerza de succión era cada vez más intensa. El protagonista reflexionó que quizá aquello era un golpe de suerte disfrazado de desgracia y que podría convertirse en una oportunidad. El demonio de alto nivel dijo que, sin los aldeanos, lo que quedaba era simplemente el propio pueblo. Mientras el grupo del protagonista escapaba,
el demonio afirmó que probablemente eran cultivadores que habían quedado atrapados allí antes y ordenó al espíritu errante que se encargara de ellos. El espíritu errante se negó, diciendo que era fastidioso y que, en cualquier caso, solo eran cultivadores de bajo nivel, ordenando absorber su energía rápidamente y marcharse. El demonio líder aceptó y ordenó liberarlos, pero algo salió de su interior y exclamó sorprendido el nombre Yuan, preguntando qué estaba ocurriendo, diciendo que hacía un momento era dócil y que de repente había cambiado. Llamó al espíritu errante para que lo atrapara de nuevo, pero este respondió que solo era una entidad extraña de bajo nivel y que la dejara ir. El protagonista llegó a un bosque y la hermana expresó su alivio al darse cuenta de que habían logrado escapar. El protagonista explicó que el pueblo había sido atacado y que había imaginado que eso desactivaría temporalmente la barrera, apostando por esa posibilidad y acertando. El hermano dijo que no quería volar nunca más. El protagonista explicó que había cambiado de dirección varias veces a mitad del trayecto y que habían volado muy lejos, concluyendo que, sin métodos especiales de rastreo, no deberían ser capaces de encontrarlos, aunque decidió que a partir de ese momento caminarían. De repente, el protagonista se percató de algo y vio una criatura en la cima de los árboles que los observaba. El hermano preguntó qué clase de criatura era esa, y el protagonista respondió que no parecía un ser vivo normal, preguntándose si era otra entidad extraña y si realmente eran algo tan común, ya que si fuera así los humanos de ese mundo ya estarían extintos. Concluyó que no representaba una amenaza inmediata y ordenó que no la provocaran y que se fueran poco a poco. Más tarde, el hermano comentó que la gallina salvaje que había atrapado el hermano Feng era bastante gorda. La hermana le entregó al protagonista su abrigo ya cosido, diciendo que por suerte había encontrado hilo y aguja en la aldea. Mientras tanto, la criatura seguía observándolos. El hermano señaló que esa cosa todavía los estaba siguiendo, y la hermana dijo que parecía un poco miserable, como un perrito perdido. El hermano insistió en que era una entidad extraña, pero el protagonista respondió que aún no sabían si era peligrosa y que, mientras no los atacara primero, no le prestarían atención por el momento. El hermano dijo que, mientras estuviera el hermano Feng, no tenía miedo, y le ofreció una pierna de pollo. El protagonista preguntó si sucedía algo, y el hermano confesó que quería aprender de él. El protagonista le dijo que tenía talento espiritual y una aptitud bastante buena, pero aclaró que en ese momento tenía poca fuerza, carecía de recursos para cultivarse y no tenía energía para enseñar a otros. La hermana tranquilizó a su hermano, diciendo que mientras estuviera el hermano Feng para protegerlos, llegarían a casa a salvo. El protagonista preguntó quién andaba ahí, escondiéndose en las sombras, y le ordenó que saliera de inmediato. El anciano respondió que no se alterara tanto, que solo era un humilde taoísta que pasaba por allí y que no tenía malas intenciones. Xiao Tian dijo que era espeluznante, que realmente era espeluznante. El monje respondió que el viejo monje no era algo espeluznante y que aquel compañero cultivador irradiaba una densa aura pura, que parecía un discípulo de la cercana secta del Gran Tao Puro, de la secta Tianlan. El protagonista le dijo que eso no tenía nada que ver con él y que, si solo estaba de paso, siguiera su camino. El monje se rió, y el protagonista le preguntó de qué se reía. El monje respondió que se reía de que ni siquiera lo reconociera y que parecía que no llevaba mucho tiempo en la secta Tianlan, porque de lo contrario los discípulos de su secta que lo encontraban, al viejo daoísta portador de tesoros, siempre se mostraban eufóricos. El protagonista pensó que, aunque la fuerza de aquel anciano era difícil de descifrar, no parecía inferior a la de aquella mujer, y que sería mejor evitar cualquier conflicto con él. Luego preguntó qué tesoro era ese del daoísta portador de tesoros. El monje respondió que, por supuesto, eran artefactos sanguíneos y que casualmente tenía algunos consigo, que el cruce de caminos significaba destino y que se los daría. El hermano dijo que aquel viejo ciego era demasiado siniestro y aterrador, que seguro tenía malas intenciones y que no aceptara sus cosas, que lo hiciera irse de inmediato. El monje preguntó si no los quería y dijo que estaba bien, que no lo obligaría. El protagonista dijo que se quedaría con esos objetos y que podía retirarse en ese mismo momento, añadiendo que, aunque sus palabras sonaban indiferentes, su intención asesina ya se dejaba entrever, y que si no aceptaba, seguro que actuaría en cualquier momento. El monje respondió que estaba bien y que ya veía que no lo toleraba, así que se retiraría. El hermano lo detuvo y, riendo, le pidió algo también, diciendo que si el hermano Feng ya había tomado algo debía ser algo bueno. El monje le respondió que era un simple mortal y que qué haría con artefactos sanguíneos. El hermano preguntó si no podía usarlos, y la hermana lo regañó llamándolo por su nombre, Xiao Tian. Xiao Tian dijo que siempre lo protegía el hermano Feng y que él también quería volverse más fuerte para poder proteger a su hermana, y que además nadie podía decir si el hermano Feng podría quedarse siempre con ellos. El monje dijo que era interesante y le preguntó si quería convertirse en cultivador, afirmando que el viejo monje podría enseñarle. Xiao Tian preguntó si era verdad, y la hermana se opuso,
pidiéndole al hermano Feng que hiciera algo. El protagonista dijo que cada persona tenía sus propias convicciones y que no tenía derecho ni obligación de intervenir en su elección, que él debía decidir por sí mismo. La hermana quiso decir algo más, pero se quedó en silencio. Xiao Tian dijo que no podía dejar a su hermana y que no podía ir vagando de un lado a otro con el monje. El monje respondió que eso no era problema, que en otras sectas había requisitos de talento o recursos, pero que en su secta del Gran Tao Supremo todos podían practicar la cultivación, que solo necesitaba conocer la técnica para iniciarse y podría practicar por su cuenta, sin necesidad de postrarse ante un maestro, y le pidió que se acercara y escuchara. La hermana se sintió incómoda con la situación. El monje le susurró algo a Xiao Tian, quien reaccionó asustado. Luego le preguntó si había memorizado las claves y la técnica de iniciación y se burló diciendo que tenía miedo, añadiendo que allí tenía a un discípulo del Gran Tao Puro acompañándolo y que, en comparación, su enseñanza del Gran Tao Supremo era mucho más sencilla y no dañaría a los demás. Dijo que esperaba que la próxima vez que se encontraran pudieran llamarse compañeros cultivadores. La hermana le preguntó a Xiao Tian si estaba bien y qué le había dicho aquel viejo daoísta. El protagonista preguntó qué pasaba y si las condiciones para cultivarse eran difíciles de aceptar, diciendo que era de esperarse, porque si solo requería unas pocas palabras al oído para iniciar la práctica de la cultivación, algo tan simple no podía ser un buen camino, y que las cosas fáciles en el mundo rara vez provenían de un camino correcto. La hermana le preguntó a Xiao Tian cuáles eran las condiciones y le advirtió que no se desviara hacia un camino peligroso. Xiao Tian dijo que no lo haría. Entonces el protagonista dijo que bastaba ya y que, si estaba tan decidido, él mismo le enseñaría, para evitar que tomara sendas torcidas. La hermana se sorprendió y preguntó si no sería una carga para él. Xiao Tian preguntó emocionado si era verdad. El protagonista dijo que solo podría guiarlo para que entrara en la etapa de refinación del ki y aprendiera algunos hechizos básicos para protegerse, y que lo demás dependería de su propio esfuerzo. Xiao Tian aceptó feliz y le agradeció. El protagonista dijo que se fueran y que, antes de que aquel viejo volviera, era mejor cambiar de lugar. Más tarde, en un acantilado, la hermana despertó y preguntó si Xiao Tian había pasado toda la noche sin dormir. El protagonista respondió que su talento era bastante prometedor, que había pasado toda la noche meditando en estado de concentración y que el ki puro dentro de su cuerpo ya casi había completado un ciclo completo, por lo que debería estar a punto de alcanzar el primer nivel de refinación del ki. La hermana preguntó por el ki puro, y el protagonista explicó que lo había traído de la secta Tianlan y lo había condensado en una piedra pura. La hermana preguntó si Xiao Tian había absorbido esa piedra y si no se convertiría en un árbol. El protagonista respondió que no debería haber problema, que el ki puro guiado mediante el uso de la técnica cultivadora arte de condensación del ki debería permanecer estable, y que él mismo era un ejemplo de ello. De repente, Xiao Tian gritó de dolor y mencionó al inmortal supremo del Gran Tao Puro. El protagonista se lanzó a gran velocidad para salvarlo y redirigió lo que estaba ocurriendo. Luego le dijo que no se preocupara, que en el último momento había logrado redirigir todo el ki puro dentro de su cuerpo. La hermana le preguntó a Xiao Tian cómo se sentía. El protagonista se preguntó qué había pasado y por qué no había funcionado la técnica de cultivo arte de condensación del ki, preguntándose también cómo había sido capaz de resistir y controlar la malicia inherente en el ki puro. Xiao Tian explicó que en ese momento había escuchado un sonido extraño y que por un instante sintió que su mente estaba llena de la idea del inmortal supremo del Gran Tao Puro, y que si se dejaba llevar ya no sería el mismo. El protagonista se disculpó y dijo que había sido un error suyo, y que hasta averiguar cuál era el problema, sería mejor que no practicara más la cultivación. La hermana tranquilizó a Xiao Tian y dijo que todo estaba bien ahora, y que sería mejor regresar al pueblo cuanto antes porque necesitaba descansar bien. El protagonista le preguntó si sabía el camino, y Xiao Tian se sorprendió al notar algo. El protagonista les pidió que se quedaran detrás de él, pero la hermana dijo que parecía que aquello les estaba indicando el camino. Luego el grupo llegó a un pueblo y expresaron su alivio por haber regresado, agradeciendo a Yi. Xiao Tian preguntó cómo lo había llamado su hermana, y ella respondió que ese era su nombre porque siempre hacía un sonido parecido a Yi, diciendo que su cuerpo era como agua y que estaba muy frío. Xiao Tian afirmó que eso era una entidad extraña y le pidió a su hermana que fuera más cautelosa. El protagonista le dijo a la criatura que se alejara de él, pero ésta se aferró aún más. Xiao Tian comentó que parecía que le caía muy bien. La hermana le pidió al protagonista que no fuera tan rudo con él, diciendo que parecía indefenso. Xiao Tian dijo que ya bastaba y que por fin estaban en casa. La hermana dijo que la abuela se pondría feliz al verlo cuando notara que ya no estaba loco y que le pedirían que le hiciera sus panqueques de cebolla verde favoritos. Xiao Tian se entusiasmó con los panqueques y dijo que ahora que ya no estaba loco seguro asustaría a todos los que lo molestaban. En ese momento,
el protagonista se dio cuenta de algo y dijo que en el pueblo había ki puro dispersándose. El grupo caminaba por el pueblo cuando la hermana dijo que esas eran personas convertidas en árboles del clan Tianlan. Xiao Tian respondió que no podía ser, pero en ese momento una persona convertida en árbol habló y dijo que eran Xiao Ling y Xiao Tian, que estaban bien y que qué alivio. Xiao Tian la llamó Zenufu. Zenufu les dijo que aprovecharan ese momento y escaparan antes de que los dos inmortales regresaran, explicando que después de que ellos se fueron, regresaron dos inmortales. Los inmortales comentaban que en ese pueblo ya no quedaban jóvenes y que los ancianos no servían como semillas del Dao, preguntándose si debían matarlos a todos, pero diciendo que eso sería un desperdicio y que tal vez podían alimentarlos con pienso para que en unos días crecieran algunos frutos del Dao. Xiao Tian preguntó entonces por su abuela, y Zenufu respondió con una risa extraña, diciendo que el venerable Xiansun, el inmortal supremo, vendría a recibirla. Xiao Tian gritó abuela, mientras la hermana preguntaba cómo había podido pasar eso. El protagonista dijo que, por lo que parecía, ya había perdido completamente la conciencia, que no tenía que ver con la huida ni con ellos, que los inmortales actuaron justo después de que se fueron, que no era necesario que se culparan y que lo sentía. Xiao Tian maldijo a esos impostores diabólicos que se hacían pasar por inmortales y juró que los acabaría con sus propias manos. Luego pronunció un juramento diciendo que un discípulo supremo del venerable inmortal Xiansun ofrecía su cuerpo en sacrificio, suplicando la mirada del venerable. El protagonista le preguntó qué estaba haciendo y la hermana gritó que se había mordido el dedo hasta exponer el hueso y le preguntó qué pensaba hacer. El protagonista preguntó si ese venerable inmortal Xiansun era el método que le había enseñado aquel anciano, preguntándose si Sanyin y Xiansun no eran lo mismo. La hermana le recordó que había prometido no practicar esas supersticiones absurdas, pero Xiao Tian respondió que ellos habían hecho eso a la abuela. En ese momento alguien habló, diciendo que era una agradable sorpresa y que, como esperaba, los ancianos no servían, que habían pasado casi 10 días y ni un solo fruto del Dao había salido. Su compañero dijo que pensó que perderían todo, pero no esperaba toparse con productos de primera calidad. Xiao Tian los reconoció y les gritó que fueron ellos y que le devolvieran a su abuela. El falso inmortal respondió que un simple grupo de animales tenía el valor de enfrentarse a ellos y que necesitaban unas buenas lecciones, diciendo que perder un brazo no debería afectar el crecimiento de los frutos del Dao. En ese instante, un brazo salió volando, pero era el brazo del propio inmortal, lo que sorprendió a su compañero mientras él gritaba de dolor. El inmortal de bajo nivel fijó la mirada en el protagonista, y el protagonista lo miró fijamente. El falso inmortal preguntó si él era la persona buscada en el cartel dibujado por la hermana Han 11, y salió corriendo. Xiao Tian golpeó al que había intentado matarlo y gritó que muriera, mientras la hermana le pedía que se detuviera. El falso inmortal, mientras huía, dijo que había escuchado que esa persona tenía un poder comparable al de la hermana mayor Han 11, que estaba en el reino del mar divino, y que era mala suerte haberlo encontrado. Gritó llamando al hermano Wei, pero terminó siendo aplastado por un bloque de piedra, dejando a todos conmocionados. Entonces apareció un nuevo enemigo que los insultó, diciendo que huían ante los problemas y que no había razón para seguir vivos. Preguntó quiénes eran y cómo se atrevían a invadir el territorio del clan Tianlan, pero al mirar al protagonista dijo que lo reconocía por el retrato dibujado por Han 11, afirmando que era la misma persona que había causado estragos en el clan Tianlan hacía unos días y preguntando si él había matado a su hermano, riendo y diciendo que qué suerte tenía de encontrarlo allí. El protagonista pensó que aquel tipo emanaba una densa energía pura y que no sería fácil lidiar con él. Luego le dijo a la criatura que se llamaba Yi que sacara a esos dos hermanitos de allí. La criatura respondió con su sonido habitual y los tomó, llevándolos a gran velocidad. Xiao Tian gritó que los soltara y preguntó por qué obedecía tan ciegamente al hermano loco, mientras la criatura solo repetía su sonido y la hermana llamaba al protagonista. El seguidor del inmortal dijo que Han 11 no pudo derrotarlo y que aún así lograron dejarlo escapar con tanta gente, insultando a todos por inútiles, y activó las técnicas celestiales superiores de forja divina, habilidades del cielo puro. El protagonista analizó que los discípulos del clan Tianlan parecían hábiles en dos técnicas, transformación corporal y alteración de la forma de objetos, y que la creación de objetos de la nada usada por aquella mujer antes era algo raro. Pensó que el poder de la técnica para alterar la forma de los objetos no era despreciable, pero que tenía debilidades claras y que no era algo de qué preocuparse. El enemigo comenzó a contar su historia, diciendo que desde pequeño su hermano y él no tuvieron a nadie, que fueron mendigos, que su padre murió de hambre y su madre de frío, y que para que él pudiera sobrevivir su hermano tuvo que robar, mentir y engañar, casi siendo asesinado muchas veces, hasta que logró criarlo. Dijo que con tanto esfuerzo lograron sobrevivir hasta ser adultos, que pensaron que su vida seguiría siendo miserable, pero que por coincidencia los capturaron y los llevaron al clan Tianlan,
donde resultó que ambos tenían talento para cultivar. Explicó que él, con su talento excepcional, ascendió paso a paso hasta convertirse en discípula del núcleo interno, y que desde entonces tuvieron todo lo que deseaban, pero que por culpa del protagonista su hermano acababa de tener una vida digna y fue asesinado. El protagonista lo interrumpió con un ataque de energía de espada, cortándolo y estrellándolo contra el suelo, diciéndole que confiaba en entidades malvadas, devoraba a los mortales para su cultivación y aún así se consideraba digna de una buena vida. El enemigo contraatacó, y el protagonista apenas logró esquivar. El enemigo respondió que comer gente no los hacía indignos de una buena vida y que en ese mundo había quienes, sin comer personas, eran más aterradores que ellos. El protagonista se sorprendió al ver que su ataque de espada claramente lo había golpeado y se preguntó cómo era posible. El enemigo se burló y dijo que eso se llamaba cuerpo sin fisuras, afirmando que no solo sabía usar técnicas celestiales de forja divina, que esas técnicas eran solo habilidades otorgadas inicialmente a aquellos en el reino de la sensibilidad divina por el Inmortal Supremo, y que cuando alcanzaran el reino del conocimiento divino podrían escuchar más voces del Inmortal Supremo y despertar técnicas aún más fuertes. Declaró que su cuerpo sin fisuras era indestructible y que no había nada en ese mundo que pudiera dañarlo, y que lo despedazaría para vengar a su hermano. Mientras tanto, Xiao Tian gritaba que regresara y que quería enfrentarse a ese enemigo, pero su hermana lo detuvo, diciéndole que no podían hacer nada y que si volvían solo serían una carga para el hermano mayor, que también le dolía lo que había pasado con la abuela y los aldeanos, pero que no quería perderlo a él porque solo se tenían el uno al otro. Xiao Tian expresó su deseo de matarlo con sus propias manos. El combate continuó, con el protagonista esquivando y atacando a gran velocidad. Sacó su espada y atacó, pero el enemigo se burló diciendo que era inútil y que no dejaría ni un rasguño, atrapando la espada con la mano desnuda y diciendo que sin esa espada ya no podía volar como antes. Lo atrapó en un muro de roca, y el protagonista maldijo su descuido, pensando que su plan era liberarse una vez que los dos hermanos escaparan, pero que ahora no tenía otra opción. El enemigo lo atacó en el pecho y el protagonista escupió sangre, mientras el enemigo se reía diciendo que finalmente lo había atrapado y que Han Gonce solo sabía exagerar con palabras vacías. El protagonista analizó que el cuerpo sin fisuras era realmente fuerte y que con técnicas del nivel de refinamiento del ki no era posible causarle daño, recordando que había grabado un sello detonador en la espada devoradora de Dorada y que su autodestrucción podía alcanzar una fuerza equivalente a un ataque total de alguien en el inicio del periodo de establecimiento de la base, pero que a esa distancia tampoco podría escapar de la explosión y que no tenía otra opción más que jugárselo todo. El enemigo dijo que originalmente la secta había emitido una orden para capturarlo vivo, pero que qué lástima que se hubiera encontrado con él y que pagaría con su vida la de su hermano. Entonces el protagonista activó la explosión, pero el enemigo bloqueó el ataque con la frente, dejando a todos sorprendidos. El protagonista, con lágrimas en los ojos, pronunció el nombre del gran herrero celestial y lanzó un ataque que lo mandó volando, mientras el enemigo gritaba sobre el cuerpo sin fisuras y el gran herrero celestial, y la silueta dominante del protagonista se elevaba en el campo de batalla. El enemigo no podía aceptar lo que estaba viendo. Afirmó que el protagonista no pertenecía a su secta y que era imposible que dominara esas dos habilidades. Lo miró con incredulidad y se preguntó si aquello era una simple imitación. El protagonista se preparó para atacar, mientras el enemigo gritaba que se atrevía a usar sus propias técnicas contra él, que copiar las habilidades de otros era algo raro, pero que no tenía nada de impresionante, y que el poder de sus técnicas celestiales de forja divina no alcanzaba ni una décima parte del suyo. Sin embargo, en ese instante percibió algo extraño, su expresión cambió de repente y, lleno de inquietud, pidió que se detuviera. Mientras tanto, Xiao Tian y su hermana regresaban hacia la aldea. Xiao Tian, cansado de caminar, llamó a su hermana y le pidió que lo esperara. Ella se detuvo un momento y le dijo que era mejor que se quedara allí, porque hacía poco había ocurrido un gran alboroto y quería comprobar qué había pasado. Xiao Tian se negó, diciendo que no podía dejar que fuera sola y que todo era culpa de ese maldito globo de agua, que se había negado rotundamente a llevarlos de vuelta. En ese momento, la hermana percibió algo y reconoció al hermano loco. A lo lejos, el protagonista reflexionaba que aquello debía deberse a la práctica de ki puro, que su cuerpo estaba completamente fuera de control y que además estaba usando las habilidades de esa persona, lo que solo podía ser consecuencia de un error en la práctica. La hermana se acercó con preocupación y le preguntó si estaba bien, queriendo saber qué había sido el estruendo que habían escuchado. Xiao Tian dio un paso al frente y preguntó dónde estaba el tipo que había arruinado su aldea. El protagonista respondió que ese sujeto estaba atrapado bajo una roca gigante y que no tenía la fuerza para romperla y confirmar si estaba vivo o muerto. Xiao Tian apretó los puños y preguntó si todavía podría estar con vida,
mientras su hermana, inquieta, se preguntaba qué ocurriría si los perseguía. El protagonista explicó que, si no estaba muerto, debía estar gravemente herido o inconsciente, que había esperado bastante tiempo sin ver señales de movimiento antes de irse y que, por ahora, no debería haber peligro. También afirmó que la aldea había quedado enterrada bajo los escombros y que no debían volver a preocuparse por los asuntos de los aldeanos. Dijo que había prometido proteger a Xiao Ling y que, como no tenían a dónde ir, debían seguirlo por el momento, pues les encontraría un lugar seguro. La hermana lo miró con duda y le preguntó a dónde iban. El protagonista respondió que en ese momento no le quedaba energía espiritual, que en cuanto recuperara un poco se irían de allí de inmediato y que primero ese globo de agua debía buscar la dirección de la ciudad más cercana, porque necesitaba ir allí a buscar algunas hierbas medicinales. La criatura desconocida inclinó la cabeza y repitió la palabra Yi, preguntándose qué significaba eso de globo de agua, mostrando por primera vez que podía decir algo más que esa simple expresión. Xiao Tian suspiró aliviado y le dijo al protagonista que descansara un poco primero, asegurándole que luego le ayudaría a remendar la ropa. El protagonista levantó la mirada y reflexionó que apenas llevaba unos días en ese mundo y aún no entendía por qué había fallado en su ascensión, pero que no dejaban de suceder cosas extrañas, sin mencionar los problemas con su propio cuerpo, y que lo más urgente era avanzar rápidamente en la etapa de fundación para descubrir que estaba mal con él. Después, el grupo llegó a la ciudad de Liuzhou. En una calle, un gato se lamía tranquilamente cuando un niño apareció con un bate, listo para atacarlo. El niño lanzó el golpe, pero no logró alcanzarlo y el gato esquivó el ataque y huyó a toda velocidad. Otros niños gritaron que había escapado, lo insultaron y dijeron que, si lo hubieran sabido, habrían ido ellos mismos. Luego comenzaron a gritar que lo persiguieran, que querían aplastarle la cabeza, que no lo mataran de inmediato porque querían jugar con él poco a poco, riéndose de forma inquietante. Un hombre observaba la escena y le preguntó al magistrado Liu si el incidente en la ciudad del que había hablado eran esos niños que maltrataban gatos. El magistrado respondió que en el último mes había habido una serie de ataques en la ciudad, con muchas personas heridas o muertas, y que los responsables de esos incidentes eran todos niños. Explicó que cada uno de ellos mostraba una agresividad desmedida y atacaba sin motivo alguno, que al principio pensó que eran casos aislados, pero luego los incidentes comenzaron a ocurrir con más frecuencia, que en ese momento tenían a decenas de niños así encerrados en la comisaría y que últimamente había cada vez más niños como esos en la ciudad, desde maltratar gatos hasta atacar a los transeúntes. Dijo que los ciudadanos estaban aterrados, temiendo que sus propios hijos estuvieran poseídos, y que en los últimos días había casos nuevos todos los días, por lo que ya no sabía qué hacer. El hombre le preguntó si por eso sospechaba que aquello era obra de algo extraño y lo había reportado. El magistrado respondió afirmativamente y le suplicó que salvara a los niños de Liuzhou. El hombre, llamado Chen, preguntó si Liuzhou era la ciudad más cercana en un radio de 100 kilómetros y se quedó pensativo. Mientras tanto, el protagonista observaba la ciudad desde la distancia y comentó que parecía bastante próspera. Expresó su esperanza de poder encontrar allí algunas hierbas para refinar la píldora de fundación y señaló que esa era una ciudad. Luego le dijo a Xiao Tian que mirara a su alrededor y mencionó la casa del tío Zenu, que había venido antes a la ciudad. Cuando comenzaron a recorrer las calles, el protagonista comentó que no veía nada especial, que solo eran cosas mundanas de mortales, que desde que habían entrado en la ciudad no había visto ni una sola tienda de comida o ropa decente y que, en cambio, los refugiados estaban por todas partes. Dijo que parecía que las rutas comerciales estaban bloqueadas y que no sabía si en la farmacia encontraría lo que necesitaba. En una tienda, un vendedor de hierbas espirituales se sorprendió cuando el protagonista preguntó por hierbas espirituales de 100 años. El protagonista afirmó que sí y le pidió que le mostrara todas las hierbas espirituales completas de más de 100 años. El vendedor le preguntó si tenía una receta, pero el protagonista respondió que no la necesitaba, que sacara todas las hierbas y que él mismo las evaluaría. El vendedor, desconfiado, preguntó si no estaba allí para causar problemas. Xiao Tian intervino y le dijo que no subestimara a su hermano, que tenía dinero de sobra y que, si le pedía que la sacara, debía hacerlo. El vendedor pensó con desprecio que esos campesinos eran ridículos, que el que parecía líder al menos vestía decentemente, pero que pedía hierbas espirituales de 100 años apenas entraba, que una sola hierba de 100 años casi nadie podía comprarla en esa ciudad y que llevaban años acumuladas en el almacén, por lo que, al final, cegaramente solo mirarían y no comprarían. Aún así, fue a buscarlas, decidido a hacer que ese campesino se diera cuenta de lo ridículo que era. Cuando las hierbas fueron expuestas, el protagonista olió una de ellas y explicó que esa hierba era cálida,
reponía la energía vital y podía sustituir al Bai Sun Cao como ingrediente secundario en la píldora de fundación. Dijo que encontrar 3 hierbas sustitutas en una farmacia tan pequeña era realmente inesperado y que, además, todas eran hierbas espirituales de 100 años con un poder medicinal impresionante. El vendedor le preguntó cuál le interesaba. El protagonista respondió que se las llevaba todas y que empacara todas las hierbas espirituales de la mesa. El vendedor se sorprendió y preguntó si hablaba en serio, explicando que todas esas hierbas juntas costaban cerca de 200 taels. Xiao Tian se alarmó al escuchar el precio y gritó que con eso se podía comprar toda la calle, acusando al vendedor de ser un estafador. El vendedor se enfureció, lo insultó y dijo que habían venido a buscar problemas. El protagonista intervino y dijo que no hacía falta buscarlo. El vendedor, cambiando de actitud, se despidió con cortesía, mientras Xiao Tian juraba que no volverían nunca y lo seguía llamando estafador. El protagonista reflexionó que ese mundo parecía no valorar la alquimia y que, de otro modo, esas hierbas espirituales serían tesoros muy codiciados entre los cultivadores de bajo nivel en el mundo de la cultivación. Recordó que en el estómago de la criatura que había derrotado había una gran cantidad de oro y que debería ser suficiente para comprar todos los ingredientes necesarios para la píldora de fundación. Xiao Tian comentó que el gordo de antes era un verdadero estafador y que cómo se atrevía a vender un montón de hierbas rotas por 200 taels. La hermana, en cambio, afirmó que era el dinero del hermano loco y que él sabría lo que hacía. El protagonista se percató de algo y dirigió la mirada hacia un grupo que avanzaba por la ciudad. Entre ellos se encontraba Chen y sus acompañantes. Uno de los hombres que iba con él sintió algo extraño y miró directamente hacia el grupo del protagonista. Chen notó su reacción y le preguntó a Su Chou qué sucedía. Su Chou respondió que acababa de percibir el aroma de ki puro en ese sujeto. Chen le dijo que sabía que detestaba a los cultivadores del camino puro, pero que en ese momento tenían otras misiones y que no convenía causar problemas en la ciudad. Añadió que había oído que recientemente la secta Tianlan había estado criando aldeas humanas y que no deberían venir allí a atacar a los ciudadanos, que a lo sumo serían simples lacayos en el nivel de percepción espiritual, por lo que debían dejarlos. Su Chou resopló con desdén y dijo que lo consideraran su suerte. El protagonista observó a los 2 cultivadores con atención y reflexionó que eran 2 cultivadores, que el de la izquierda emanaba ki puro y se preguntó si eran personas del gobierno. Pensó en la posibilidad de que el gobierno también estuviera aliado con los cultivadores del camino puro y recordó que había pensado contactar a los cultivadores locales, pero decidió descartarlo. Concluyó que lo más importante era enfocarse primero en el objetivo principal, el elixir de la fundación. Hasta aquí el video de hoy, espero y le haya gustado. Y recordar que el próximo video será sobre el manhwa La inocencia de Yeonguo, así que suscríbete y deja like.